Hola, bendiciones, familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y para mí es un placer continuar con ustedes el estudio sistemático de la palabra de Dios. Quiero agradecerles de corazón por formar parte de esta familia de esperanza, por cada día llevar la secuencia de los estudios, por compartir estos videos con otras personas, por suscribirte a este canal, por los comentarios que ustedes dejan cada día. Para mí es un motivo de gozo, también es una motivación de perseverar en este estudio sistemático y también quiero pedirles disculpas porque en los dos videos anteriores hice transmisiones en directo en horas de madrugada y el fluido del internet era un poco defectuoso, así que los videos no quedaron de la mejor manera, pero igualmente están allí con una información que considero que es adecuada para nuestra vida. Por este motivo y viendo que tiende a ser defectuoso los videos en transmisión en directo, he decidido continuar haciendo los videos pregrabados y editados. Espero que igualmente sean una bendición para tu vida. Hoy hemos llegado al capítulo número 12 del libro de Números. Un libro que nos presenta cómo Dios organizó a su pueblo en el desierto y lo estaba preparando para entrar a la tierra de Canaán. Y el pueblo estaba dispuesto a obedecer la voz del Señor. Dios le dice a Moisés: cénsame a los jóvenes, a los hombres, a los varones mayores de 20 años que estén dispuestos para salir a la guerra. Y Moisés hizo el censo de más de 600,000 hombres. El pueblo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Después se censaron a los levitas, que fueron 22,000 levitas de un mes para arriba. Y también se pagó el precio por los primogénitos y Dios seleccionó a los levitas para que ministraran en el santuario como sacerdotes y también al grupo de los meraritas, los coatitas y los gersonitas para que fueran los encargados de transportar el santuario en el momento en que Dios dispusiera la marcha rumbo a la tierra de Canaán. Y el pueblo estaba dispuesto a hacer todo, hicieron todo conforme a Dios había indicado. Se hicieron trompetas de plata para que anunciasen en el momento en que debían marchar, para advertir en el caso que viniesen enemigos o también en la circunstancia de reunir a los príncipes para recibir otro tipo de instrucciones. Dios no dejaba de comunicarse con su pueblo y les dio un orden específico alrededor del santuario y un orden de marcha. El pueblo hizo todo de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y así debemos ser nosotros. Escuchar la voz de Dios y obedecer a sus instrucciones. Y en los primeros 10 capítulos vemos cómo ese pueblo con ese nuevo orden estaba gozoso y dispuesto a marchar rumbo a la tierra de la promesa. Así como tú y yo estamos marchando cada día rumbo a la nueva Jerusalén, a esa que ha de descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Pero el capítulo 11 hace un cambio radical. Un grupo mixto, llamado los extranjeros, personas que habían entrado al pueblo de Israel, que en la salida de Egipto decidieron formar parte del pueblo de Dios, porque vieron los milagros, las maravillas, fueron librados de las plagas, cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná, escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, pero esos mismos habían motivado al pueblo de Israel a adorar el becerro de oro. Estos extranjeros, este grupo mixto que no había comprendido a cabalidad el plan de Dios, estaba influenciando de manera negativa al resto del pueblo de Israel. Ahora, no era que ellos no tenían oportunidad de salvación, claro que tenían oportunidad de salvación, pero debían dejarse transformar por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo, mis queridos amigos, no pertenecemos al linaje de los israelitas étnicos. No hemos nacido en Israel ni somos hijos de judíos. Somos, por así decirlo, extranjeros o gentiles. Y tú y yo también tenemos oportunidad de salvación, pero tenemos que hacer las cosas como Dios ha establecido, no a nuestra manera, no como a mí me parece. Este grupo mixto motivó al pueblo de Israel a murmurar en contra de Moisés porque estaban hastiados de comer maná. Querían comer carne, pero no la carne que tenían de los animales que tenían en los rebaños. Querían que Dios hiciese descender carne del cielo. Y Dios le dijo a Moisés: santifica al pueblo. Dile al pueblo que se santifique y selecciona a 70 hombres
hombres que serían llenos del Espíritu Santo. Y estos 70 hombres profetizaron, instruyeron, exhortaron al pueblo de Dios, les advirtieron sobre las consecuencias de la desobediencia, porque al día siguiente cayeron codornices alrededor de todo el campamento de Israel a un día de camino. Dice que la altura de las codornices, los montones de la altura de las codornices era de 2 codos, estamos hablando de 90 centímetros, y cubrió una gran extensión de tierra, al punto que los israelitas fueron un día de camino y hacían montones hasta de 10 montones de codornices, y dice que la carne todavía la tenían entre los dientes y se dejaron llevar por la glotonería, y el fuego del Señor se encendió. Porque ellos actuaron de manera desenfrenada, con locura. No todos, solamente aquellos que se habían dejado llevar por la glotonería. La parte final del capítulo 11, versículo 31 dice que llamaron a ese lugar Kibrot Hatabá, que significa la tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron a los que habían sido entregados a la glotonería. De ese lugar, de Kibrot Hatabá, el pueblo partió hasta Hazerot, y es allí en Hazerot donde inicia entonces el capítulo número 12. Allí en Hazerot, dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa. María y Aarón, los 2 hermanos de Moisés, aquellos que tenían relevancia espiritual en el pueblo de Israel, no se habían percatado correctamente de la situación, porque lo mismo que hicieron los extranjeros, lo hicieron ellos, criticar, juzgar a Moisés. ¿Cuál era el motivo de la crítica hacia Moisés? La esposa de Moisés. La Biblia dice que esta mujer era extranjera, era de Cus. La versión que yo tengo dice que era etíope, era de las tierras africanas, una mujer de piel oscura. El problema no era el color de piel de la mujer. El problema era que era extranjera, y los extranjeros habían traído dolor al pueblo de Israel. Pero como Dios es el que conoce los corazones y escudriña lo interno de nuestro ser, Él sabía que Séfora no era una mujer simplemente que había llegado y se había casado con Moisés. Era una mujer espiritual que había sido criada por Jetro. Jetro era un sacerdote de Dios respetado. El cuñado de Moisés también habitaba allí con el pueblo de Israel y fue invitado por Moisés para que viviese con ellos en la tierra de Canaán. Esta familia era una familia espiritual. Fue Séfora, la esposa de Moisés, quien circuncidó a su hijo, aun cuando Moisés no había aceptado la circuncisión para su hijo, y Dios estuvo a punto de matar a Moisés, y Séfora salió y obedeció al Señor y le salvó la vida a Moisés. Ahora María y Aarón, esa misma María que cuidó de niño a Moisés, esa misma María que cruzó el Mar Rojo y al otro lado del mar entonó cantos de alabanza al Señor, viendo que los extranjeros han traído dolores al pueblo, ahora juzga a su hermano por la esposa que tiene. La sierva del Señor, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 353, dice que en Hazerot, el siguiente sitio en donde acamparon después de salir de Tabera, una prueba aún mayor esperaba a Moisés. Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel. Ambos tenían el don de profecía y ambos habían estado asociados divinamente con Moisés en la liberación de los hebreos. Dice el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 4, envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Se mencionan a estos 3 personajes como 2 grandes hombres de Dios y una mujer de Dios que fueron movidos por el Espíritu Santo para liderizar al pueblo de Israel en el momento en que estaban viviendo la más terrible opresión en Egipto. En temprana edad María había revelado su fuerza de carácter cuando siendo niña vigiló a la orilla del Nilo el cesto en que estaba escondido el niño Moisés. Su dominio propio y su tacto habían contribuido a salvar la vida del libertador del pueblo. Ricamente dotada en cuanto a la poesía y a la música, María había dirigido a las mujeres de Israel en los cantos de alabanza y las danzas en las playas del Mar Rojo.
Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el cielo. Pero el mismo mal que causó la primera discordia en el cielo brotó en el corazón de esta mujer de Israel, y no faltó quien se uniera con ella en su desafecto. Ni María ni Aarón fueron consultados en el nombramiento de los 70 ancianos, y esto despertó su celo contra Moisés. Durante la visita de Jetro, mientras los israelitas iban hacia el Sinaí, la pronta aceptación por Moisés de los consejos de su suegro hizo temer a Aarón y a María que la influencia que ejercía sobre el gran caudillo superara a la propia. En la organización del Consejo de los Ancianos, creyeron que tanto su posición como su autoridad habían sido menospreciadas. Dios había dicho a Moisés: selecciona a 70 hombres. Hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, pero a María y a Aarón no se les consultó, porque es que Dios no tiene que consultar a nadie. Somos nosotros los que debemos consultar a Dios. María y Aarón se sintieron despreciados por esta circunstancia. Nunca habían concebido María y Aarón la carga de cuidado y responsabilidad que había pesado sobre Moisés. No obstante, por haber sido escogidos para ayudarlo, se consideraban copartícipes con él de la responsabilidad de dirigir al pueblo y estimaban innecesario el nombramiento de más asistentes. Moisés comprendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado como ningún otro hombre la comprendió jamás. Se daba cuenta de su propia debilidad e hizo a Dios su consejero. Aarón se tenía en menor estima y confiaba menos en Dios. Había fracasado cuando se le había encomendado responsabilidad y reveló la debilidad de su carácter por su baja condescendencia en el asunto del culto idólatra en el Sinaí. Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambición, perdieron esto de vista. Dios había honrado altamente a Aarón al designar a su familia para los cargos sagrados del sacerdocio. Sin embargo, aún esto contribuía ahora a intensificar su deseo de exaltación. Decían, dice la Escritura, allí en el versículo 2 de Números: ¿solo por Moisés habla el Señor? ¿No habla también por nosotros? Creyéndose igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había desistido especialmente. El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho de que había elegido esposa de otra nación, en vez de tomarla de entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. Trataba a Séfora con un menosprecio que no disimulaba. Aunque se la llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal, difería de los hebreos en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de los sufrimientos. Por ese motivo, cuando Moisés fue a Egipto, él consintió en que ella regresara a Madián. Quería evitarle la pena que significaba para ella presenciar los juicios que iban a caer sobre los egipcios. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las responsabilidades que llevaba estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Jetro, quien sugirió que se tomaran medidas para aliviarlo. Esta era la razón principal de la antipatía de María hacia Séfora. Herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, y considerando a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le había impedido a Moisés que los consultara como lo había hecho antes.
Si Aarón se hubiera mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal, pero en vez de mostrarle a María lo pecaminoso de su conducta, se unió a ella, prestó oído a sus quejas y así llegó a participar de sus celos. Moisés soportó sus acusaciones en silencio paciente y sin queja. Fue la experiencia que adquirió durante los muchos años de trabajo y espera en Madián, el espíritu de humildad y longanimidad que desarrolló allí, lo que preparó a Moisés para arrostrar con paciencia la incredulidad y la murmuración del pueblo y el orgullo y la envidia de los que debían ser sus asistentes fieles y resueltos. Aquí vemos a un Moisés que la Biblia describe como el hombre más manso de la tierra. Aunque Moisés era hombre muy manso, dice el versículo 3, el más humilde de toda la tierra. Enseguida el Señor dijo a Moisés y a Aarón y a María, dice el versículo 4, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. María buscó una excusa para criticar a Moisés y utilizó a la esposa de Moisés. Quizás María decía, ella es la causante de todo lo que está pasando, así como los extranjeros fueron los causantes de la ira de Dios en las codornices. Esta mujer está causando dolor a nuestra familia. Y Dios entonces responde por Moisés. No hay respuesta de Moisés. Es Dios quien habla por Moisés y le dice, salgan los tres. Y Dios le habla a Moisés, le habla a Aarón y le habla a María. El Señor descendió en la columna de nube, se puso a la entrada del santuario, llamó a Aarón y a María y le dijo, cuando se adelantaron los dos, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, a las claras, no en figuras. Y él ve mi apariencia. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Dios salió en defensa de su siervo. Dios salió en defensa de su amigo. Dios salió en defensa de aquel hombre imperfecto, pero que durante 40 años había recibido la transformación del Señor. Un hombre que necesitaba todavía tener una experiencia más íntima con su Señor, pero que había alcanzado un nivel que hasta el momento no había alcanzado ninguna otra persona. Dice que el rostro de Moisés brillaba cuando salía de la presencia del Señor. ¿Cómo no temieron estos familiares que debían haber sido su apoyo en criticar a su hermano? Debían gozarse con la responsabilidad que tenía su hermano y orar por él y apoyarlo antes que juzgarlo. Dios a todos nos brinda oportunidades. Tú y yo debemos ser un apoyo para aquellos que trabajan para el Señor. Tú y yo tenemos que ser una mano ayudadora más que una voz criticadora. Dejemos que el Señor tome el control de todo. El Señor sabe a quién coloca en su lugar y aceptemos nosotros con humildad la parte y la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, el don profético todavía está activo. Esos 70 hombres que el Señor seleccionó iban a ser los profetas, los instructores, los capacitadores, los exhortadores hacia el pueblo de Israel. Aarón era el sacerdote y María era una mujer importante dentro del pueblo de Dios. Ella debía sentirse gozosa de saber de que Dios estaba siendo glorificado en su pueblo. Pero no fue así. Y vino un castigo. Y dice el versículo número 9. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de la tienda, María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a María y la vio leprosa. Entonces dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no cargues este pecado sobre nosotros, porque hemos obrado neciamente, hemos pecado. La que hablaba era María, y ahora sale en su defensa con miedo, con temor Aarón, y habla con Moisés. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al nacer tiene miedo, consumiéndose su carne. Entonces Moisés clamó al Señor. Moisés no quería que sus hermanos sufriesen. Así que Moisés clamó al Señor y le dijo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y el Señor respondió,
si su padre hubiese escupido en su cara, ¿no le avergonzaría por lo menos 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y vuelva después. Así María fue echada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que ella volvió. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. ¿Qué pasó con María? Quedó leprosa, recibió un castigo, el castigo más terrible que podía tener una persona, una enfermedad de la piel. Tenía que ser expulsada del campamento, pero por un periodo de tiempo de reflexión, de meditación. Ella debía llegar ahora, después de ser sanada, con una actitud diferente, con una mentalidad diferente. A veces Dios permite que las cosas vayan un poco mal para que tú y yo podamos reflexionar, para que podamos entender que Él tiene el control de todas las cosas. Mis queridos amigos y amigas, dejémonos guiar por el Señor. Dejemos que el Señor tenga el control de todo. Hagamos su voluntad y pidámosle a Él que nuestra vida sea un ejemplo de responsabilidad y de respeto. Que se haga la voluntad de Dios en nosotros y pidámosle al Señor que cada día transforme nuestra mente y nuestro corazón. Esto tiene que ser para nuestra vida una lección de esperanza, un mensaje que nos motive y nos exhorte a permitirle al Señor que Él sea el que guíe todas las cosas, no nosotros. Contentémonos con la responsabilidad que Él nos ha dado, que ya es suficiente. ¿Podemos hacer más para el Señor? Sí, siempre y cuando Él nos dé el permiso. ¿Qué te parece si en este momento nos acercamos a Dios a través de la oración? Querido y amante Padre, en esta oportunidad, al reflexionar sobre la historia de Moisés, Aarón y María, nos damos cuenta que eres tú el único que tiene el control de todas las cosas. Nosotros no somos sino simplemente instrumentos en tus manos. Ayúdanos a respetar a aquellos que trabajan para ti, aquellos que han dedicado su vida en el servicio de tu obra. Aunque imperfectos, son los instrumentos que tú escogiste. Por lo tanto, Señor, en esta época que vivimos, permítenos cumplir nuestra responsabilidad con gozo, sabiendo de que al final el único que tiene que ser exaltado sobre todas las cosas es Cristo Jesús. Gracias porque nos amas y porque nos escuchas y porque nos permite, Señor, cada día tener esperanza. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga a lo largo de todo este día. Muchas gracias y te invito a formar parte de esta familia de esperanza suscribiéndote a este canal. Activa las notificaciones. Déjame un comentario. ¿Qué te pareció el video de hoy? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué fue lo más revelante del capítulo de este día? Comparte este video con otras personas y la cita será el día de mañana. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana.